Bien, tengo que contarles algo. Estaba de viaje por Brasil para conocer un poco de ese bello país y en mi estadía escuché sobre una serie de desapariciones en Manaus, capital del estado Amazonas. Entonces me dio curiosidad, pues ya habían desaparecido 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres, y que la última víctima había desaparecido hace unas 48 horas, según los informes oficiales. Por lo que el caso estaba fresco, entonces me puse a indagar un poco, y gracias a mis habilidades logré contactar con su familia. Bueno, al menos de la mayoría. Utilizando mi influencia psíquica y algunas mentiras, logré sacarles algo de información al respecto. Y según los datos que he estado recabando, estas personas eran tranquilas. La mayoría no tenían ninguna correlación entre ellas. Además, que no tenían ningún problema grave con nadie. Pero tenían un pasatiempo en común: visitar la reserva forestal Adolfo Duck. Me dirigí hacia ese lugar, pero, como supuse, la policía también sabía de esa conexión, por lo que había aumentado su presencia por los alrededores. Pero eso no me iba a detener de seguir investigando. Pero por más que intentaba encontrar alguna pista en ese lugar, el cual seguramente los encargó de cuidar el lugar, más la policía ya habrían tomado cualquier cosa que pudiera ser mínimamente sospechosa, entonces tenía que dirigir mi investigación de otra forma. Por lo que empecé a indagar en la psiquis y el aura de las personas, utilizando cierto artefacto, del cual no te pienso contar, pues es secreto. Y gracias a que estuve en contacto con algunas pertenencias de las víctimas, podría percibir sus esencias si éstas aún estuviesen impregnadas en este lugar. Entonces, después de buscar por un buen tiempo, encontré un pequeño rastro de la última víctima, el cual se dirigía lejos de la reserva, pero el rastro se cortaba, y no era fácil buscar en un sitio tan amplio, el cual también era difícil de caminar. Y si lo que sea que os hubiese llevado a las víctimas, siendo una persona, un animal o una criatura extraña, iba a estar en desventaja, pues seguramente conocería bien el bosque. Entonces tuve que pensar mejor las cosas y recurrir a algo que quizás no te guste, pero tenía que hacerlo. Me dispuse a encontrar alguna persona que fuera olvidable y que pocas personas pudieran preguntar sobre él. Y así, eso me llevó a Frank, un pobre vagabundo. Dicha persona la utilizaría de carnada. Lo llevé hasta el último lugar donde pude percibir el rastro de la víctima, y cuando despertó de mi trance dejé que gritara, que corriera, que se preguntara ¿dónde está? Y empezara a caminar en círculos. Estábamos muy lejos de la reserva y más de la ciudad, por lo que nadie lo escucharía y solo aquella criatura lo encontraría y yo estaría ahí para observarlo. Ya había llegado muy lejos, pero no me iba a detener. Entonces, después de unas horas, cuando ya casi el sol se ponía, empecé a escuchar ruidos extraños cerca de nosotros. Frank no podía verme, ni nada podía verme, gracias a la máscara que uso, la cual tú como un simple mortal no entenderías su funcionamiento, pero era invisible ante los ojos de los demás. Después de unos minutos empecé a ver una sombra que se acercaba lentamente hacia Frank y solo podía pensar que se trataba de dicha criatura. Entonces lo vi en la oscuridad. Era una especie de hombre de más o menos 2 metros, con bultos y ampollas en la mayor parte del cuerpo, y una cabeza desproporcionadamente más grande, con la mandíbula inferior dislocada. Supongo que por la presión de esas masas de carne o grasa alrededor de la cara. La criatura se acercó rápidamente al pobre Fran, el cual conocería su cruel destino. Ese fenómeno tomó a Fran por la cabeza y se lo llevó arrastrándolo por el suelo, y yo lo seguía, a una distancia prudente, pues no me veían, pero sin duda me escucharían. Lo seguí por unos 10 minutos hasta llegar a una vieja cabaña descuidada, donde al parecer vivía la criatura, y antes de siquiera acercarme, ya podía ver pedazos de ropa y cabellos de otras personas, sin duda de las víctimas, y lo que vería ahí dentro sin duda sería horrible. Me acerqué a una ventana. Entonces lo vi, al pobre Franz siendo usado como un juguete en las manos de un niño, batido contra el suelo, sus brazos y piernas dislocados por los movimientos bruscos del fenómeno, el cual se reía, gemía y gritaba. Sin duda era asqueroso, pero yo lo sabía todo. En el suelo
y hacían las otras víctimas desmembradas y aplastadas. Entonces, cuando la criatura dejó a Fran, o lo que quedaba de él, y se fue a dormir, tomé una hacha vieja que estaba por ahí y le di en el cuello. La criatura gritó y se levantó de un salto. Mientras se desangraba, corrió hacia la puerta, la cual había sellado utilizando técnicas oscuras, intentando salir con todas sus fuerzas. Pero le seguí imposible, y detrás de él le propicié otro corte en la nuca, con el cual se volvió a retorcer, pero ya era cuestión de tiempo para que se desplomara. Después de unos 4 minutos agonizando, por fin cayó sin vida. Salí de ahí y le prendí fuego a la cabaña. El mal tenía que arder para que no volviera. Recé por los que habían muerto y me fui después de que solo quedaran cenizas de esa cabaña. No será la última criatura que elimine, pero bueno, al fin y al cabo, es mi trabajo. Caso cerrado.